Mi marido tuvo un accidente mientras buceaba en las Islas Canarias. Mi suegra, llorando a lágrima viva, me dijo que fuera a identificar sus cosas y firmar los papeles para repatriar el cuerpo. Justo cuando me disponía a comprar los billetes de avión, recibí un extraño mensaje de texto. No vayas todavía. Revisa el arcón de madera en el desván. Sobre mi escritorio siempre tengo una hoja de cálculo de Excel abierta. Como actuaria de seguros, mi trabajo consiste en calcular riesgos. Para mí, la vida humana a veces se reduce a una serie de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre de 35 años muera de cáncer de pulmón? ¿Cuál es la probabilidad de un accidente de tráfico en hora punta en la glorieta de Atocha? Todo sigue unas reglas. Pero mi vida acababa de recibir una variable que escapaba a cualquier cálculo. El teléfono fijo sonó con el número de casa de mi suegra. Arrugué la frente y miré el reloj. Las 10 de la mañana. A esa hora, Isabel solía estar de compras o cotilleando con sus amigas del club de lectura del barrio. Rara vez me llamaba, a no ser que necesitara dinero. Descolgué el teléfono, con voz tranquila. Dígame, Isabel, soy Elena. Al otro lado de la línea no hubo una respuesta inmediata, sino un llanto desconsolado, sollozos, el sonido de alguien sonándose la nariz y gritos entremezclados, creando un caos sonoro que me hizo apartar un poco el auricular. «¡Elena se ha muerto, hija! Javier nos ha dejado». Mis dedos, que tecleaban en el ordenador, se detuvieron en seco. Javier era mi marido, actualmente en un viaje de trabajo combinado con vacaciones en las Canarias. Según él, era para estudiar el mercado de importación de electrodomésticos, acompañado de algunos socios. «Cálmese y cuéntemelo todo». «¿Qué le ha pasado a Javier?», pregunté, con la vista todavía fija en una gráfica de mortalidad en la pantalla. Estaba buceando en una cala de esas, cala perdida. Ha llamado la policía de allí. Dicen que solo han encontrado su botella de oxígeno. «Ay, hija mía, qué desgracia la mía», gimió Isabel con desesperación. Sus lamentos resonaron en mi silenciosa oficina, haciendo que algunos compañeros se giraran para mirarme con compasión. Mantuve la postura, pero mi cerebro empezó a procesar datos más rápido que cualquier ordenador. Javier desaparecido mientras buceaba. Sabía perfectamente que Javier era un excelente nadador. Había ganado el segundo premio en una competición de natación a nivel de distrito en el instituto. Además, Cala Perdida era una zona conocida por sus aguas tranquilas y cristalinas, y la profundidad en las áreas de buceo para turistas no era especialmente peligrosa. Javier además era una persona meticulosa, o para ser más exactos, un cobarde. Jamás arriesgaría su vida en juegos de emociones fuertes sin llevar el equipo de protección más completo. La probabilidad de que un buen nadador, buceando en aguas seguras, durante una temporada de mar en calma, desapareciera sin dejar rastro era prácticamente nula, a menos que hubiera un factor externo, o que él mismo lo hubiera querido así. ¿Qué más le han dicho? ¿Han encontrado el cuerpo? No. Dicen que solo han encontrado un chaleco salvavidas roto y la botella de buceo a la deriva. Seguro que se lo ha llevado la corriente. O un tiburón. «Ay, Javier, Javier mío. Te fuiste a trabajar o a morir. Te dije que te quedaras en casa y no me hiciste caso». Isabel reanudó su letanía de lamentos. Al escucharla, no sentí un nudo en el estómago, sino un escalofrío que me recorrió la espalda. No era el miedo a perder a mi marido, sino la sospecha de alguien acostumbrada a lidiar con fraudes en los expedientes de seguros. «Isabel, cálmese, por favor. Llorar ahora no soluciona nada. ¿Quién le dio la noticia, la policía o alguien más? Le dejaron un número de contacto, llamó una intérprete del consulado. Dijo que la familia tiene que ir para allá de inmediato, para identificar sus pertenencias y firmar unos papeles, y que solo entonces emitirán el certificado de defunción. Compra los billetes, hija, cómpralos ya. Yo voy contigo». Hice un cálculo mental. Javier llevaba fuera 3 días. Hoy era el cuarto. Si el accidente hubiera ocurrido, lo normal es que hubiera sido el primer o el segundo día. ¿Por qué avisaban ahora? ¿Y por qué tanta prisa por firmar un certificado de defunción sin haber encontrado un cuerpo? Según la ley, una persona desaparecida debe ser declarada muerta tras un periodo determinado y después de numerosos procedimientos de búsqueda. La insistencia en firmar el certificado de inmediato era una anomalía muy grande. De acuerdo, preparé su pasaporte. Arreglaré mis asuntos en el trabajo y pasaré por su casa a recogerla. Colgué el teléfono, y el espacio a mi alrededor pareció volverse denso. No lloré. Extrañamente, ni una sola lágrima asomó a mis ojos. Quizás porque el amor entre Javier y yo se había desvanecido hacía mucho tiempo, reducido a una fachada de responsabilidad y cálculos económicos. O quizás porque mi intuición me decía que mi marido no estaba muerto. Abrí el navegador y busqué las palabras clave,
Tiempo en Tenerife últimos 3 días y accidente buceo cala perdida. Los resultados mostraban un sol espléndido, mar en calma, ninguna tormenta y ninguna noticia sobre un accidente turístico mortal publicada en los medios locales de las Canarias en las últimas 24 horas. Si un turista extranjero desaparecía, la prensa solía informar muy rápido. El silencio de los medios, la prisa de mi suegra, la desaparición ilógica de un buen nadador. Me levanté, guardé los papeles de mi escritorio en el maletín. Mi jefe pasó por mi lado y al ver mi expresión preguntó: «¿Qué ocurre, Elena? ¿Tienes mala cara?» «Mi marido ha tenido un accidente en Tenerife, jefe. Necesito pedir unos días libres para ir allí y solucionarlo». Mi jefe asintió de inmediato, con una mirada compasiva. Pensaba que estaba en shock, y lo estaba, pero no por la noticia de la muerte de mi marido, sino porque las cifras en mi cabeza no cuadraban. Una ecuación con los datos de entrada incorrectos no puede dar un resultado correcto. Salí del edificio de oficinas, y el calor sofocante de Madrid me golpeó en la cara. Llamé a un taxi. Mientras esperaba, saqué el móvil para comprar los billetes de avión a Tenerife en el primer vuelo disponible. Pero antes de que mi dedo pudiera tocar el botón de pagar, un mensaje de un número desconocido hizo vibrar el teléfono en mi mano. El mensaje era corto, sin remitente, pero suficiente para que la sangre se me helara en las venas. «No vayas todavía. Revisa el arcón de madera en el desván». Miré fijamente la pantalla. El número de teléfono era anónimo, imposible de rastrear. Pero ese tono de advertencia, ¿quién sabía que iba a ir a Tenerife? ¿Quién sabía que mi casa tenía un desván? ¿Y qué había en ese viejo arcón de madera que merecía ser revisado? El taxi llegó. El conductor bajó la ventanilla y preguntó: «¿A dónde vamos, señora?» Dudé un segundo y cambié de opinión. En lugar de ir al aeropuerto o a casa de mi suegra, necesitaba ir a mi casa primero, al barrio de Salamanca. «Y rápido, por favor». En el coche, no aparté la vista del mensaje. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, no por Javier, sino por mí misma. Había una trampa tendida, y yo acababa de poner un pie en ella. El piso que compartíamos estaba en la 15ª planta. Javier lo compró hacía 3 años, diciendo que era con los beneficios de sus negocios. Pero yo sabía de sobra que más de la mitad del dinero era de mis ahorros y de una hipoteca a mi nombre. Javier siempre decía que en un matrimonio todo es de los dos, pero en la escritura de la propiedad, hábilmente, puso su nombre primero y el mío después, con la excusa de que, como cabeza de familia, simplificaba los trámites. En aquel momento, o bien le creí, o estaba demasiado ocupada con mis números como para discutir. Abrí la puerta y entré. El piso estaba silencioso y frío, con un vago olor a colonia masculina. La colonia cara que Javier usaba siempre que salía a ver a clientes. No encendí las luces. Fui directamente al desván. Era el lugar que Javier usaba como su despacho privado, o más bien, como su guarida para reunirse con amigos a beber o jugar a videojuegos toda la noche. Cada vez que yo me iba de viaje de trabajo, me prohibía subir a limpiar con la excusa de que temía perder papeles importantes. ¿Qué papeles importantes? Un tipo que trapicheaba con electrodomésticos de importación ilegal. Yo lo sabía de sobra, pero lo ignoraba. Ojos que no ven, corazón que no siente. La escalera de madera crujió bajo mis pies. El sol del mediodía entraba por un pequeño tragaluz e iluminaba directamente el viejo arcón de roble macizo que estaba en un rincón. Este arcón era una herencia de la familia de Isabel, que se lo dio a Javier. Decía que era muy valioso, de buena madera, pero a mí solo me parecía un trasto que ocupaba espacio. Siempre estaba cerrado con llave. Busqué la llave de repuesto. Recordé que una vez Javier, borracho, dejó caer su llavero entre los cojines del sofá. Yo lo recogí y me guardé una de las llaves del arcón sin decirle nada, por si acaso. En ese momento, fue solo una medida de prevención de riesgos, propia de mi profesión, sin imaginar que algún día la necesitaría. Mis manos temblaron ligeramente al introducir la llave en la cerradura. ¡Clac! El sonido del pestillo al abrirse sonó seco en el silencio. La pesada tapa del arcón se abrió, liberando un olor a humedad y a rancio. Miré dentro. No había dinero, ni oro, ni documentos de negocios. Lo primero que vi fue un marco de fotos. Un marco de luto. Me quedé petrificada, tapándome la boca para reprimir un grito ahogado. En la foto en blanco y negro estaba mi cara, mi sonrisa. Era la foto de carné que me hice el año pasado para renovar el visado. Junto al marco, una vela nueva, aún sin encender, pero ya colocada en un pequeño candelabro, unas ropas de luto dobladas pulcramente y, lo más espeluznante de todo, un certificado de defunción con el campo del nombre del fallecido en blanco. Pero la fecha de nacimiento y el número de mi DNI ya estaban escritos. Eran los míos. Retrocedí,
Tropecé con un taburete y casi me caigo. ¿Qué era esto? ¿Una broma macabra? ¿Una maldición? No. Javier no era tan supersticioso como para montar un altar en vida a su mujer para desearle mala suerte. Era un hombre práctico. Todo lo que hacía tenía que traducirse en dinero. Me acerqué de nuevo, buscando más a fondo. Debajo de una capa de tela de terciopelo, en el fondo del arcón, había un fajo de papeles. Lo saqué. Una póliza de seguro de viaje internacional, de la aseguradora Aviva, la competencia directa de mi empresa. La indemnización por accidente personal era de 2 millones de euros. Pasé rápidamente a la última página. La firma del tomador del seguro, Javier García. La firma de la asegurada, Elena Ruiz. La fecha de la firma era de hacía una semana, justo antes de que Javier se fuera a las Canarias. Pero un momento. Mi firma. Era idéntica a la mía. Pero yo jamás había firmado ese papel. Era una falsificación. Javier había falsificado mi firma para contratar un seguro a mi nombre. ¿Y el beneficiario? Mis ojos se detuvieron en la casilla del beneficiario. No era Javier. Si Javier estaba muerto, o fingía estarlo, no podía ser el beneficiario. El nombre que aparecía era claro y nítido. Marcos García, su hermano pequeño. Mi cabeza daba vueltas, pero ya no por el miedo, sino por una ira que crecía como un incendio al que se le echa gasolina. Las piezas dispersas del puzzle empezaron a encajar. Javier se va a las Canarias. Se da la noticia de su desaparición. Me incitan a ir para identificar sus cosas. Si yo iba a Tenerife, ¿qué pasaría? ¿Un accidente de tráfico en un país extranjero? ¿Un robo con violencia simulado? ¿O simplemente, yo también me iría a bucear y desaparecería como él? Si yo moría en las Canarias, esta póliza de 2 millones de euros se activaría. El beneficiario era Marcos. Javier, oficialmente muerto, no sería investigado. Marcos cobraría el dinero y luego lo compartiría con su hermano, que estaría viviendo escondido en algún lugar bajo un nuevo nombre. Seguí buscando. Un pasaporte cayó al suelo. Un pasaporte nuevo, de color burdeos. El nombre en el pasaporte era Luis Fernández, nacido en 1985, de Sevilla, pero la foto que llevaba era la de un rostro tan familiar que me dieron ganas de vomitar. Javier. Javier ya tenía preparada su ruta de escape. Un pasaporte falso que usaría para salir de las Canarias, para ir a otro país, quizás Australia, un lugar al que siempre había dicho que soñaba con emigrar, así que todo estaba claro, no era un accidente. Era una obra de teatro meticulosamente planeada, dirigida contra mi vida y contra el bolsillo de una compañía de seguros. Un plan tan cruel que no podía creer que el hombre con el que había compartido cama durante los últimos 5 años hubiera sido capaz de idearlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Isabel. Al ver suegra en la pantalla, sentí una náusea. ¿Estaría ella al tanto? ¿O era solo un peón en la partida de ajedrez de sus 2 queridos hijos? No contesté. Necesitaba tiempo para calmarme. Necesitaba un plan. Si querían jugar a un juego de vida o muerte, les iba a enseñar lo que significaba el cálculo de una actuaria. Ellos solo veían la cifra de 2 millones de euros. Yo, en cambio, veía los errores fatales en su plan. Fotografié toda la escena. El altar improvisado, mi foto de luto, el certificado, la póliza de seguro, el pasaporte falso. Después, lo guardé todo en mi bolso. Cerré el arcón como si nada, limpiando mis huellas dactilares del cierre. Salí de la habitación y cerré la puerta. La casa seguía en silencio, pero ahora, a mis ojos, ya no era un hogar. Era la escena de un crimen que aún no se había cometido, y la víctima designada, yo, acababa de declarar la guerra oficialmente. Me senté en el sofá del salón y coloqué las pruebas que acababa de reunir sobre la mesa de centro. Mi mente estaba fría como el hielo, las emociones relegadas a un segundo plano, dejando espacio al análisis racional. Una póliza de seguro de 2 millones de euros, con una prima única de 2.500 euros. Estaba ahogado en deudas por negocios fallidos y por su costumbre de gastar sin control para mantener a sus amantes. El mes pasado, incluso me pidió 1.000 euros para renegociar un préstamo con el banco, y de repente, tenía dinero para comprar un seguro para su mujer. Seguro que era dinero prestado. O, dinero de Marcos. Su hermano, un adicto a las apuestas de fútbol. ¿Y de dónde sacaba Marcos el dinero? Sin duda, de prestamistas. Estaban apostándolo todo a esta carta. Una apuesta que cambiaba mi vida por la riqueza y la libertad de los 2 hermanos. Revisé cada página de la póliza. Había una cláusula de exclusión muy importante. El seguro se negaría a pagar si la muerte del asegurado era resultado de un acto intencionado o de una violación de la ley. Pero si yo moría en un accidente en el extranjero,
La investigación sería extremadamente difícil. La policía de Tenerife solo sacaría conclusiones basadas en la escena. Si lo montaban bien, el dinero llegaría a sus bolsillos rápidamente. Además, el hecho de que Javier muriera antes que yo era una jugada maestra. Según la ley de sucesiones, si el marido muere antes que la esposa, sus bienes se reparten entre la esposa, los hijos y los padres. Pero Javier no tenía bienes, solo deudas. Su muerte le ayudaba a escapar de sus acreedores en España. Después, cuando yo muriera, los 2 millones del seguro irían a parar a Marcos, el beneficiario designado. Marcos usaría el dinero para pagar las deudas de ambos y mantener a Javier en el extranjero. Perfecto. Un plan perfecto en teoría. Pero se habían olvidado de una cosa. ¿Quién era yo? Yo era la persona que se dedicaba a buscar hasta el más mínimo detalle en las solicitudes de indemnización. Sabía cómo encontrar las incoherencias más pequeñas que una persona normal pasaría por alto. Cogí el pasaporte falso y lo examiné bajo la luz. La falsificación era bastante sofisticada, pero aún tenía fallos. El código de barras de la parte inferior no coincidía del todo con el nuevo estándar. El sello en relieve estaba ligeramente desviado. Podría colar en un control fronterizo por carretera o si pasaba de forma ilegal, pero en un aeropuerto internacional, sin duda lo detectarían. Entonces, ¿cómo pensaba viajar Javier? De Tenerife a Australia no se puede ir andando. Seguramente usaría una ruta marítima o sobornaría a una red de tráfico de personas. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era Isabel, sino el número de Sofía, la joven y guapa amante de Javier. Nunca había guardado su número, pero lo recordaba porque lo había visto repetido hasta la saciedad en la factura detallada del teléfono de Javier del mes pasado. Contesté sin decir nada. «Hola, Elena». Su voz era melosa, falsamente dulce. «Soy Sofía, una socia de Javier. Me he enterado de lo que le ha pasado. Lo siento mucho, te doy mi pésame. Socia. Socia de cama, querrás decir. Gracias. ¿Llamabas por algo en particular?». Respondí con voz gélida. Bueno, es que Javier me debía algo de dinero para la importación de esta partida, y ahora que ha desaparecido, estoy muy preocupada. Vas a ir a Tenerife, ¿verdad? ¿Para ver cómo está la situación? Estaba sondeándome. Quería saber si iba a ir. Seguramente ella también formaba parte del plan. Una mujer tan interesada en el dinero como Sofía no dejaría pasar la oportunidad de repartirse 2 millones de euros. Estoy de camino al aeropuerto. No te preocupes. Si encuentro a mi marido, le diré que te pague. Y si está muerto, puedes traerme la factura. Enfatiqué deliberadamente la palabra muerto. Claro, claro. Ten mucho cuidado por allí. Es un sitio muy peligroso. Su última frase sonó como una amenaza velada. Peligroso. Colgué y esbocé una sonrisa. ¿Peligroso? Los que estáis en peligro sois vosotros. Abrí mi portátil e inicié sesión en el sistema de datos de mi empresa, usando, por supuesto, mi cuenta con permisos de administrador. Busqué el nombre de Marcos García. Los resultados aparecieron. Marcos García tenía 3 préstamos personales vencidos en 2 bancos diferentes, con una deuda total que ascendía a 25.000 euros. Además, su nombre estaba en la lista negra de morosos de ASNEF. Con un historial financiero tan desastroso, Marcos nunca habría sido aprobado como beneficiario de una póliza tan grande si la aseguradora hubiera hecho una investigación exhaustiva, pero Javier se había saltado las reglas comprando un seguro de viaje. Este tipo de póliza tiene una evaluación mucho más laxa que un seguro de vida. Solo se necesita pagar la prima para que entre en vigor. Necesitaba más pruebas. Recordé que Javier tenía un teléfono viejo, con la pantalla rota. Lo había dejado tirado en un cajón de su escritorio en casa, diciendo que ya no funcionaba. Corrí al escritorio del salón y revolví el cajón. Un viejo iPhone 7 yacía bajo un montón de facturas de la luz y el agua. Lo conecté al cargador y, por suerte, se encendió. La contraseña. Javier era un hombre simple. O más bien, perezoso. Sus contraseñas siempre eran su fecha de nacimiento o la mía. No, no me quería tanto. La de su madre tampoco. Probé con la de Sofía. Sabía su fecha de nacimiento porque una vez Javier me pidió que encargara una tarta para un socio, especificando la fecha. Clic. La pantalla se desbloqueó. Sonreí con amargura. Típico. La contraseña del móvil es el cumpleaños de la amante, y la de la caja fuerte, el de la madre. La esposa es solo una sombra. Fui a la aplicación de mensajes. La mayoría habían sido borrados, pero en la papelera de WhatsApp aún quedaban algunos fragmentos de conversaciones que no se habían eliminado permanentemente. Quizás Javier pensó que el teléfono estaba roto y se descuidó. Una conversación entre mi reina así tenía guardada a Sofía y Javier. Sofía. ¿La vieja se lo ha creído? Javier. Se lo ha tragado todo, está llorando a mares. Tú sigue actuando bien,
y presiona para que la tonta de Elena vaya para allá rápido. Sofía, pero cariño, ¿estás seguro de que todo saldrá bien en Tenerife? ¿Y si no muere? Javier, tranquila. Marcos se encarga de todo allí. Los camiones por esa zona conducen como locos. Un accidente de tráfico es el pan de cada día. Cuando todo acabe, yo vuelo a Australia, y tú vienes después con el dinero. Sofía, te quiero. Mi vida. Muac, muac. A medida que leía, mis manos se apretaban con más fuerza. Las palabras bailaban ante mis ojos como cuchillos clavándose directamente en mi corazón. No por celos, sino por su crueldad inhumana. Hablaban de mi muerte como si hablaran de ir a comprar el pan. Hice capturas de pantalla de toda la conversación con mi propio teléfono. Serían una prueba crucial en un juicio. Pero no era suficiente. Necesitaba pillarlos con las manos en la masa. Necesitaba un plan de contraataque. Mi propio plan de escape. El reloj marcó las 12 del mediodía. Mi estómago rugía, pero no tenía hambre. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me lo bebí de un trago. El agua fría calmó la ira que ardía dentro de mí. Necesitaba un aliado. En esta guerra, estaba sola frente a la familia de mi marido y su amante. Mi suegra era codiciosa. Mi marido, un asesino. Mi cuñado, un deudor. Su amante, una manipuladora. Estaba rodeada de enemigos. Pensé en Carlos. Carlos era mi mejor amigo desde la universidad. Ahora un brillante abogado especializado en litigios y con un profundo conocimiento del derecho internacional. Carlos me había advertido varias veces sobre Javier, diciendo que tenía una mirada falsa en la que no se podía confiar. En aquel momento, me enfadé con él. Ahora me daba cuenta de lo estúpida que había sido. Marqué su número. Hola, guapa. ¿A qué se debe el honor a estas horas? ¿Te casas por segunda vez? La voz de Carlos sonaba alegre al otro lado de la línea. Carlos, necesito tu ayuda. Es un asunto de vida o muerte. Hablé con una seriedad total, sin un atisbo de broma. Carlos se quedó en silencio un segundo. Y luego su tono se volvió grave. ¿Dónde estás? Voy ahora mismo. No vengas. Nos vemos en tu despacho. Esto no se puede hablar en mi casa. De acuerdo. En 30 minutos. Colgué y llamé a Lucía. Lucía era una antigua novia de Javier, de hacía 7 años. Él la había engañado, quitándole todos sus ahorros para una supuesta inversión, y luego la dejó sin piedad cuando ella se quedó embarazada. Poco después, ella perdió el bebé debido al estrés. Lucía odiaba a Javier a muerte. Ahora vivía y trabajaba en Tenerife como guía turística independiente. ¿Diga? Lucía, soy Elena. La mujer de Javier. ¿Por qué me llamas? No quiero saber nada de ese desgraciado. La voz de Lucía era cortante. Lo sé. Te llamo para darte una noticia. Estoy a punto de unirme al club de víctimas de Javier, pero esta vez no quiere solo mi dinero, quiere mi vida. ¿Quieres vengarte? Al otro lado de la línea hubo un silencio. La respiración de Lucía era pesada. Explícate. Le conté la historia a grandes rasgos. La falsa desaparición, la póliza de seguro, el plan para matarme en Tenerife. Maldito sea, siseó Lucía. Sigue siendo el mismo de siempre. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que seas mis ojos y oídos en Tenerife. Conoces el terreno. Ayúdame a encontrar dónde se esconde Javier. Estoy segura de que no ha ido muy lejos. Tiene que esperar a que yo llegue y muera para poder moverse. De acuerdo. Ven, yo te recogeré. Te juro que le arrancaremos la máscara a ese miserable. Con el apoyo de Lucía, me sentí un poco más segura. Me cambié de ropa, eligiendo un conjunto negro y discreto, y me puse unas grandes gafas de sol para ocultar mis ojos supuestamente hinchados. En realidad no lo estaban, pero necesitaba interpretar el papel de esposa afligida. Cogí algo de dinero en efectivo, reuní todos mis documentos importantes, mi libreta de ahorros personal, el dinero que había ocultado a Javier, y lo metí todo en el bolso. Salí de casa, cerrando la puerta con cuidado. Antes de irme, miré a la cámara de seguridad instalada en una esquina del salón. La cámara estaba conectada al teléfono de Javier. Seguro que estaba vigilando mis movimientos. Me paré frente a la cámara e interpreté una pequeña escena. Me tapé la cara. Mis hombros temblaban como si estuviera sollozando. Luego me dejé caer sobre la mesa, golpeándome el pecho con el puño en un gesto de dolor extremo. Después, me sequé las lágrimas. Saqué una maleta y empecé a meter ropa de forma desordenada y apresurada. Terminada la actuación, arrastré la maleta hacia la puerta. Sabía que en algún lugar de Tenerife, Javier estaba mirando la pantalla de su teléfono y sonriendo victorioso. Pensaba que el pez había picado el anzuelo, pero no sabía que este pez tenía los dientes más afilados de lo que él imaginaba. Cogí un taxi hasta el despacho de abogados de Carlos. Por el camino ya iba trazando en mi mente los pasos a seguir. Paso 1.
Fingir que caigo en la trampa y voy a Tenerife. Paso 2. Cortar las fuentes de financiación de Javier y Marcos. Paso 3. Usar su propio plan en su contra. Convertir la muerte fingida de Javier en una muerte legal real, dejándolo como un fantasma sin identidad, incapaz de ir a ninguna parte. Paso 4. Destapar su crimen y meterlos a todos en la cárcel. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas de Carlos. Pagué y bajé con decisión. El sol de la tarde proyectaba mi larga sombra sobre el asfalto caliente. El juego ha comenzado, Javier. Querías interpretar el papel del marido desafortunado. Te concederé tu deseo, pero el final del guión lo escribiré yo. El despacho de Carlos estaba en la 10ª planta, con vistas al río Manzanares. Carlos me recibió con una seriedad que rara vez mostraba. Siéntate. Tienes un aspecto terrible, pero tus ojos cortan como cuchillos. Me sirvió un vaso de agua. Dejé el bolso y saqué un dossier con fotocopias. Había pasado por una copistería para hacer copias de las pruebas. Mira esto. Carlos cogió los papeles y los hojeó rápidamente. A medida que leía, sus cejas se fruncían cada vez más. Dios mío, 2 millones de euros. Un pasaporte falso. Este Javier tiene más agallas que cerebro. Esto es una conspiración para cometer asesinato con fines de lucro. Y muy bien organizada. ¿Qué piensas hacer? ¿Denunciarlo a la policía española ya? Denunciarlo ahora no sirve de mucho. Negué con la cabeza. Estas pruebas demuestran que ha falsificado documentos y que tiene intención de estafar, pero no son suficientes para acusarlo de asesinato, porque el acto no se ha cometido. Además, está en Tenerife. El proceso de extradición es un lío. Si lo alertamos, huirá a un tercer país de inmediato. Y entonces, encontrarlo será como buscar una aguja en un pajar. Quiero atraparlos a todos, a su amante y a su hermano cómplice también. Eres muy valiente, Elena. Allí estarás en su terreno, en un lugar que no conoces. ¿Y si contrata a un par de matones para que te liquiden? Tengo a Lucía para ayudarme allí. Y necesito que tú me hagas un favor muy importante aquí. ¿Qué favor? Dilo. Por nuestros años de amistad, te ayudaré en todo lo que pueda. Necesito que prepares los documentos para solicitar al juzgado la declaración de ausencia y la congelación de sus bienes. Y que contactes con un bufete de abogados asociado en Tenerife para preparar los trámites legales allí. Quiero que en cuanto ponga un pie en la isla, Javier se convierta en un cadáver legal. Que todas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito queden bloqueadas. Sin dinero y sin su pasaporte real, y con el falso en mi poder, estará acorralado. Carlos asintió. De acuerdo, eso está dentro de mis competencias. Conozco un bufete muy prestigioso en Santa Cruz de Tenerife. Les enviaré el expediente ahora mismo, pero ten mucho cuidado. Una cosa más. Sonreí fríamente. Necesito pedirle prestado un dinero a mi querida suegra. Digamos que como compensación por el daño moral. ¿Qué piensas hacer? Isabel tiene una libreta de ahorros para su jubilación con unos 150.000 euros. Además del dinero que Marcos acaba de sacar de la venta de un terreno en el pueblo para pagar deudas, pero que aún no ha pagado. Voy a quedarme con todo ese dinero. Carlos abrió los ojos como platos. ¿Piensas engañarlos a ellos también? No es engañar, es custodiarlo. Si tienen dinero, seguirán haciendo daño. Tengo que cortar todos sus recursos antes de dar el golpe final. Saqué el teléfono y respiré hondo para calmarme. No respiré hondo. Me ajusté las gafas. Marqué el número de Isabel. Diga, Isabel, soy yo. Mi voz sonaba temblorosa, entrecortada, rota. Elena, ¿has comprado ya los billetes? ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Isabel con urgencia. Isabel, estoy muy asustada. Acabo de recibir una noticia. ¿Qué noticia? Habla ya. Alguien me ha llamado diciendo que Javier le debe 150.000 euros a unos prestamistas. Dicen que se fue a Tenerife para escapar de ellos. Ahora saben que voy para allá a buscarlo y me han amenazado con esperarme en el aeropuerto. Dicen que si no pago, no saldré de Madrid y que no espere traer de vuelta el cuerpo de Javier. Me inventé la historia sobre la marcha. Conocía el punto débil de Isabel, el qué dirán y la superstición. Lo que más temía era que su hijo muriera lejos de casa y su alma vagara por el mundo. 150.000 euros. ¿En qué se ha metido ese chico? Dios mío. No lo sé. Dicen que es el capital más los intereses. Ahora mismo están vigilando la entrada de mi edificio, Isabel. No me atrevo a salir. Creo que no podré ir a Tenerife. Que se quede allí, Javier. Tengo mucho miedo. ¿Estás loca? ¿Tu marido está allí esperándote y dices que lo dejes? Gritó Isabel. ¿Pero de dónde voy a sacar 150.000 euros? Si todavía estamos pagando la hipoteca. Al otro lado de la línea hubo un silencio.
Pude oír a Isabel susurrando con alguien, seguramente con Marcos. Espera ahí. Déjame pensar. Quédate en casa y no hagas ninguna tontería. Isabel colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa y le guiñé un ojo a Carlos. Han picado. El miedo a perder los 2 millones de euros de la póliza, de los que cree que se llevará una parte, hará que pague. Comparado con 2 millones, 150.000 euros le parecerá una ganga. Carlos negó con la cabeza y sonrió con amargura. Eres una actriz de primera. Empiezo a tenerte miedo, Elena. La vida me obliga a actuar, amigo mío. Si no lo hiciera, ahora mismo sería un cadáver en un ataúd volviendo de Tenerife. Me levanté y miré el río Manzanares fluir. El cielo empezaba a cubrirse de nubes de tormenta. La tormenta estaba a punto de estallar, pero esta vez, yo sería quien controlara la dirección del viento. Carlos me acompañó hasta la puerta, todavía con una expresión de preocupación. Sabía que estaba preocupado por mí, pero no era momento de flaquear. Le dije adiós con la mano y entré en el ascensor. Justo al salir del portal del edificio, mi teléfono volvió a sonar. Era Isabel. Tal como había predicho, el tiempo que tarda la codicia en vencer a la tacañería fue más corto de lo que pensaba, contesté, manteniendo el tono de pánico que ya había ensayado. Diga, Isabel, soy yo. ¿Qué ha pensado? Creo que no podré ir. Me han enviado un mensaje amenazándome con echarme ácido si salgo de casa sin el dinero. Al otro lado de la línea, la voz de Isabel sonaba agitada, entrecortada, como si acabara de correr una maratón. Tranquila, escúchame. Ya hemos conseguido el dinero. Marcos y yo hemos estado moviendo cielo y tierra. ¿Dónde estás? Ven a casa ahora mismo. No me atrevo a ir. Estoy escondida en casa de una amiga. ¿De verdad tiene el dinero? Son 150.000 euros. Te digo que sí. Ven aquí. Marcos te llevará al aeropuerto. Con él, esos matones no se atreverán a hacerte nada. Y si no vienes para ir a buscar a Javier, te juro que me mato. Esbocé una sonrisa, pero mi voz seguía sonando entrecortada. De acuerdo. Cogeré un taxi para allá. Espérenme, por favor. Colgué y cogí un taxi a casa de Isabel. Su chalet de 3 plantas estaba en un barrio residencial de Chamberí. Era la mayor propiedad de Isabel y el lugar donde Javier y Marcos habían crecido. Cuando entré en el salón, la tensión era palpable. Isabel estaba sentada en el sofá, con la cara roja, agarrando una bolsa de tela negra. Marcos, a su lado, no paraba de mover la pierna, mirando nerviosamente hacia la puerta. Aquí está el dinero. Isabel me empujó la bolsa. Es la libreta de ahorros que acabo de cancelar, más el dinero de la venta del terreno del pueblo y el oro de mi boda. Cuéntalo, hay 150.000 euros. Abrí la bolsa. Dentro había fajos de billetes de 500 euros, todavía nuevos, con ese olor característico a polímero, y junto a ellos, varios lingotes de oro envueltos en papel de periódico. Miré a Isabel y luego a Marcos. La mirada de Marcos sobre el dinero era de pesar, pero también de cálculo. Seguramente pensaba que sacrificar ese pez pequeño le permitiría pescar el pez gordo de 2 millones. Isabel, es demasiado dinero. ¿Cómo voy a entregárselo? Me han dicho que lo transfiera a una cuenta intermediaria. Dije, devolviéndole la bolsa. ¿Una transferencia? Intervino Marcos, con voz hosca. ¿Eres tonta? ¿Transferirlo para dejar rastro? Esos matones solo aceptan efectivo. Pero estos me han dicho que por transferencia. Me han enviado el número de cuenta. Levanté mi teléfono. En la pantalla se veía un mensaje que me había enviado a mí misma desde otra tarjeta SIM, con el número de cuenta de una empresa fantasma que Carlos había preparado. Marcos me arrebató el teléfono, leyó el mensaje y maldijo por lo bajo. «Mierda. ¿Qué clase de delincuentes son estos? Bueno, da igual. Haz la transferencia, y hazla rápido para que podamos ir al aeropuerto. Ya he comprado los billetes para ti y para mamá. El vuelo de las 6 de la tarde. Así que Marcos ya tenía los billetes. Quería deshacerse de mí cuanto antes. Pero no tengo acceso a la banca online con un límite tan alto. Fingí estar apurada. Pues vamos al banco, gritó Isabel. Muévete, Elena. Javier está solo y muerto de frío en una tierra extraña. Vamos al banco ahora. Marcos se levantó de un salto y cogió la bolsa de dinero. Vamos, te llevo al banco para que ingreses el dinero en su cuenta. Rápido. Asentí y seguí a Marcos. Sentada detrás de él en su moto, que conducía como un loco, sentí su impaciencia. Estaba fantaseando con la escena de mi muerte en un accidente en Tenerife, mientras él se embolsaba los 2 millones del seguro. No sabía que esos 150.000 euros serían la primera lección que pagaría por su estupidez. En el banco, entramos juntos al mostrador. Rellené el formulario de ingreso a la cuenta indicada. Marcos se quedó a mi lado, supervisando, con los ojos pegados a las manos del empleado que contaba el dinero. «Ya está», dijo Marcos cuando vio que el empleado sellaba el recibo.
¿Estás más tranquila ahora? Han recibido el dinero, así que te dejarán en paz. Vuelve a casa a por tus cosas y al aeropuerto. Cogí el recibo, lo doblé con cuidado y lo guardé en la cartera. Sí, vuelvo a por mi pasaporte. ¿Viene usted conmigo, Isabel? Claro que voy contigo. No me fío de ti. ¿Y si te escapas? Dijo Marcos sin rodeos. No respondí, simplemente salí en silencio. El sol de la tarde se estaba poniendo, dejando paso a la luz amarillenta de las farolas. Los 150.000 euros ya estaban a salvo en una cuenta controlada por Carlos. Ese dinero se usaría para pagar los servicios legales en Tenerife y una parte se donaría a una organización benéfica en nombre de Javier más adelante. Como si Javier estuviera haciendo una buena obra antes de ir a la cárcel. Después de ingresar el dinero, Marcos me llevó de vuelta a mi casa para recoger mi equipaje. No se atrevió a subir. Esperó abajo, en el portal, fumando un cigarrillo tras otro. Temía que las cámaras de seguridad grabaran su imagen en mi casa antes de que ocurriera el crimen. La cautela de un criminal aficionado me hizo sonreír. Subí a casa y cogí la maleta que ya tenía preparada. Antes de irme le envié un mensaje a Carlos. El dinero está en la jaula. Iniciando la fase 2. Carlos respondió al instante con un pulgar hacia arriba. Sabía que estaba listo para activar los procedimientos de congelación de los bienes de Javier en cuanto tuviera la orden del Tribunal de Tenerife. Bajé con la maleta. Marcos me miró y me espetó. ¿Ya está? Vámonos. Mamá está esperando en casa. He llamado a un taxi para que la recoja y vayamos directos al aeropuerto. ¿No vienes a despedirte de tu hermano Javier?, pregunté, hurgando deliberadamente en su conciencia. Marcos se sobresaltó y desvió la mirada. Estoy ocupado. Y no tengo el DNI a mano. Con que vayáis tú y mamá a encargaros es suficiente. Llámame cuando sepas algo. Claro. Cuida de la casa, ¿vale? Y ponle unas velas a Javier si no encontramos el cuerpo. Mis palabras hicieron que el rostro de Marcos palideciera. Gruñó por lo bajo. ¿Qué estupideces dices? Vamos, rápido. El taxi recogió a Isabel y nos llevó directamente al aeropuerto de Barajas. En el coche, Isabel permaneció en silencio, pasando las cuentas de un rosario, murmurando oraciones. Acababa de perder un montón de dinero y ahora estaba nerviosa por el viaje. La miré y pensé, reza todo lo que quieras, pero ningún santo bendecirá la codicia de tu familia. En el aeropuerto, Marcos no entró. Nos dejó en la terminal de salidas. Nos metió en la mano los billetes de avión y una reserva de hotel. Cuando lleguéis, id a este hotel. Un conocido mío de allí se pondrá en contacto para ayudaros, y más te vale que te ocupes bien de mi hermano. No te preocupes. Me ocuparé de él como se merece. Miré fijamente a los ojos de Marcos, enfatizando las últimas palabras. Marcos se dio la vuelta y se fue, sin despedirse de su madre. Su espalda se perdió entre el ajetreo de los coches. Tenía prisa por volver para preparar el siguiente acto de su obra o para celebrarlo por adelantado. No sabía que podría ser la última vez que respiraba el aire de la libertad. Isabel y yo hicimos el check-in. Como íbamos con prisas, no llevábamos mucho equipaje facturado. Al pasar el control de seguridad, Isabel empezó a quejarse. «¡Qué grande es este aeropuerto! Me duelen los pies de tanto andar. Ayúdame». Con paciencia la ayudé. El papel de nuera devota tenía que continuar hasta que cayera el telón. Sentada en la sala de espera, abrí el móvil y comprobé mi cuenta bancaria. Los 150.000 euros ya habían sido transferidos a otra cuenta más segura. Le envié un mensaje a Sofía. Ese purtamiento de lados. Estoy en el aeropuerto. No te preocupes. Encontraré a Javier y te devolverá el dinero. Sofía no respondió. Solo apareció el doble cheque azul. Seguramente estaba ocupada con su plan de saquear mi casa. La megafonía anunció el embarque del vuelo a Tenerife. Me levanté, recomponiéndome. Este vuelo no solo me llevaba a las Canarias, sino a una batalla a vida o muerte. Pero no tenía miedo. En mi equipaje no solo llevaba ropa, sino la determinación de una mujer acorralada. El avión despegó, dejando atrás un Madrid brillante de luces. Isabel, sentada a mi lado, tenía los ojos cerrados y se agarraba con fuerza al reposabrazos. Era la primera vez que volaba al extranjero. «Elena, ¿tienes miedo?» «¿Y si el avión se cae?», preguntó temblando. «Tranquila, Isabel. La probabilidad de que un avión se estrelle es mucho menor que la de ganar la lotería». Respondí por deformación profesional. Isabel me fulminó con la mirada. «Tú siempre con tus números y tus probabilidades. Tu marido se está muriendo y tú ahí, calculando estadísticas». Me callé y me giré hacia la ventanilla. Fuera, la noche era un manto negro. Recordé los breves días felices de recién casada con Javier. Él también me había prometido muchas cosas, dibujando un futuro familiar idílico, pero todo había sido una farsa. Su verdadera naturaleza estaba podrida por dentro, alimentada por el consentimiento ciego de su madre
y los malos hábitos de la sociedad. El vuelo duró casi 3 horas. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Tenerife Sur, ya eran más de las 9 de la noche. Lucía ya esperaba en la terminal de llegadas. Llevaba vaqueros, una camiseta y una gorra que le cubría media cara. Me saludó con la mano, pero sin llamarme por mi nombre para no llamar la atención. «Buenas noches, señora, buenas noches, Elena». «El coche espera afuera», dijo Lucía con un ligero acento canario para engañar a Isabel. «¿Quién es usted?», preguntó Isabel con recelo. «Soy amiga de un socio de Javier. Me pidió que las recogiera». Improvisé rápidamente. Lucía me guiñó un ojo y ayudó a Isabel con el equipaje. Una vieja furgoneta nos llevó a toda velocidad en la oscuridad hacia la zona de Playa de las Américas. Nos registramos en un hotel de categoría media que Marcos había reservado. En cuanto entramos en la habitación, Isabel se desplomó en la cama y se quedó dormida, agotada. Esperé a que su sueño fuera profundo, y salí sigilosamente al balcón para llamar a Lucía, que esperaba en una cafetería enfrente. «¿Qué te parece el sitio?», preguntó Lucía por teléfono. «La seguridad es pésima. El balcón es fácil de escalar. Perfecto para simular un robo o una caída accidental», comenté con frialdad. «Exacto. El matón de Javier está alojado justo en el piso de abajo. Habitación 304. Tú estás en la 404. De acuerdo. Déjalo estar por ahora. Primero tengo que hacer algo en Madrid». Abrí la aplicación de la cámara de seguridad en mi teléfono. Tal como esperaba, después de mi partida, mi casa se había convertido en el patio de recreo de Sofía. En la pantalla, la imagen del salón de mi casa aparecía nítida gracias al modo de visión nocturna. Sofía estaba allí. Llevaba un camisón de seda transparente y sostenía una copa de vino. El vino de Javier. Se paseaba como si fuera la dueña. Estaba registrando la vinoteca y luego la estantería de la televisión. Metió en su bolso varias botellas de vino caro, la PlayStation 5 de Javier e incluso el robot aspirador. Pero eso no fue todo. Entró en mi dormitorio. Abrió mi armario, sacó mis bolsos de marca, se los probó y luego se llevó todos mis perfumes y cosméticos. Activé la grabación de pantalla. Este acto de robo descarado sería un regalo maravilloso para Marcos. Busqué el número de WhatsApp de Marcos y le envié el vídeo que acababa de grabar con un mensaje. «Marcos, acabo de mirar las cámaras para ver cómo estaba la casa y me encuentro con esto. Sofía dijo que venía a cuidar la casa, pero parece que se está llevando cosas. Creo que también está intentando abrir la caja fuerte de Javier». Añadí el detalle de la caja fuerte para provocar a Marcos. Sabía que él era muy celoso con el dinero de la familia, especialmente ahora que estaba lleno de deudas y consideraba los bienes de su hermano como propios. Solo 2 minutos después, mi teléfono vibró. Marcos llamaba. No contesté. Dejé que llamara 3 veces más y luego le respondí con un mensaje. «Estoy en el hotel. Hay mala cobertura y no oigo bien. Mira a ver qué pasa, que Sofía se está llevando todo». Le envié otro fragmento de vídeo. Esta vez, Sofía estaba forcejeando con la caja fuerte de nuestro dormitorio. En realidad, no sabía la combinación, solo estaba probando suerte. Al otro lado, en Madrid, Marcos debía de estar volviéndose loco. Pensaría que Sofía y Javier estaban conspirando para dejarlo fuera del reparto. La desconfianza entre cómplices es siempre el punto más débil. Efectivamente, 15 minutos después, vi por la cámara cómo la puerta principal se abría de golpe. Marcos irrumpió en la casa, con la cara roja de ira, empuñando un bate de béisbol. «¡Zorra! ¿Qué coño estás haciendo?», gritó Marcos, abalanzándose sobre Sofía. Sofía gritó aterrorizada, dejando caer una botella de vino que se hizo añicos en el suelo. «Marcos, ¿qué haces aquí?». «Javier me dijo». «¿Javier te dijo qué? ¿Que vinieras a vaciar mi casa? ¿Pensabas quedártelo todo?». Marcos agarró a Sofía por el pelo y le dio una bofetada que resonó en toda la casa. Sofía empezó a llorar y a suplicar. La escena caótica se desarrollaba ante mis ojos en la pequeña pantalla del móvil. Sonreí y guardé todo el vídeo. Era una prueba de allanamiento de morada y agresión. Con esto, podría meterlos a los dos en la cárcel o, al menos, hacer que se destruyeran mutuamente. Apagué el teléfono y volví a la habitación. Isabel seguía roncando. No tenía ni idea de que, en casa, su querido hijo menor se estaba peleando con la amante de su hijo mayor en la misma casa de la que ella tan orgullosa se jactaba ante sus vecinos. Mañana, cuando el sol saliera sobre el mar de Tenerife, mi obra comenzaría oficialmente. A la mañana siguiente, desperté a Isabel temprano. Se quejaba de dolor de espalda y de cabeza. «Elena, ve a buscar a Javier y tráelo aquí. Estoy agotada. Levántese, desayune, y luego iremos a ver a los abogados. Dicen que tienen una pista sobre Javier». «¿Mentí? ¿De verdad? ¿Está vivo?».
Isabel se levantó de un salto, con los ojos brillantes. No lo sé con certeza, pero dicen que necesitan que un familiar verifique la información. Bajamos al vestíbulo del hotel. Lucía ya esperaba con la misma furgoneta de ayer. Buenos días, señora. Suba, por favor. La furgoneta recorrió la carretera costera. El sol de la mañana brillaba sobre un mar azul intenso. El viento marino soplaba con fuerza, trayendo un sabor salado. El paisaje era paradisíaco, pero el propósito de nuestro viaje era infernal. En lugar de llevarnos a la comisaría o al hospital, Lucía nos condujo a un despacho de abogados en el casco antiguo de Santa Cruz. Era el bufete asociado de Carlos. ¿Por qué venimos aquí? ¿No íbamos a buscar a Javier?, preguntó Isabel al ver el cartel del despacho. Entre primero, Isabel. Tenemos que hacer unos trámites legales para que ellos intervengan y aceleren la búsqueda. La policía aquí es muy lenta. Se necesita la presión de un abogado para que se muevan. Le expliqué vagamente. Isabel se lo creyó al instante. Para ella, la ley era algo abstracto y temible, así que al oír la palabra abogado, se encogió y obedeció sin rechistar. Un abogado canario llamado Somchai nos recibió. Hablaba un inglés excelente y Lucía actuó como intérprete. Buenos días, señora. Buenos días, Elena. Hemos recibido el expediente del abogado Carlos. Ya hemos iniciado el procedimiento para solicitar al tribunal la declaración de ausencia del señor Javier en circunstancias especiales para congelar sus bienes. Sin embargo, acabamos de recibir una información interesante de la Guardia Civil del Mar. Somchai me deslizó una carpeta. Dentro había imágenes extraídas de una cámara de seguridad de un pequeño muelle al norte de la isla, lejos de la zona turística. En la foto, un hombre con la misma complexión que Javier subía a un barco pesquero. Llevaba una gorra calada y una mascarilla, pero su forma de andar ligeramente encorvada y el reloj que llevaba en la muñeca eran inconfundibles. Ese reloj fue mi regalo de aniversario el año pasado. ¿Cuándo se tomó esta foto?, pregunté, con el corazón latiendo deprisa. 2 días después de que se denunciara la desaparición del señor Javier, es decir, ayer, respondió Somchai. Está vivo, exclamó Isabel al ver la foto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias a Dios. Hijo mío, aquí está tu madre. Agarré la mano de Isabel con fuerza. Cálmese, Isabel. Si está vivo, ¿por qué no ha llamado a la familia? ¿Por qué se sube a un barco pesquero a escondidas? Mi pregunta fue como un jarro de agua fría para Isabel. Se quedó perpleja. Es verdad. ¿Por qué no me ha llamado? ¿Lo habrán secuestrado? ¿O habrá perdido la memoria? No lo creo. Su forma de andar es muy decidida. Está huyendo, dije con voz firme. ¿Huyendo de quién? ¿De los acreedores? Recordó Isabel la historia que me había inventado. Puede ser. O de algo mucho peor. Me volví hacia Somchai. ¿Sabe a dónde se dirige ese barco? Según el plan de navegación, se dirige a La Gomera. Desde allí podría intentar cruzar a la península o a otros países por mar, pero ya hemos avisado a la Guardia Civil para que lo intercepten. El barco está ahora mismo anclado en un pueblo pesquero cercano por un problema en el motor. ¿Qué pueblo?, pregunté. Un pueblo llamado La Caleta, a unos 30 kilómetros de aquí. Me levanté de un salto. Vámonos, Isabel. Vamos a buscar a Javier antes de que llegue la policía. Quería encontrar a Javier antes que ellos. Quería ver su verdadera cara cuando su plan perfecto se viniera abajo. Quería ser yo quien destapara toda esta farsa delante de su madre. Lucía nos sacó del despacho de abogados y condujo a toda velocidad bajo el sol de Tenerife. Isabel, sentada detrás, murmuraba oraciones, entre alegre y preocupada. Yo, en cambio, solo sentía una fría excitación. La presa estaba herida y atrapada, y la cazadora se estaba acercando. La furgoneta de Lucía recorría a toda velocidad una sinuosa carretera de montaña que descendía hacia el sur de la isla. A un lado, un acantilado vertiginoso. Al otro, el océano Atlántico de un azul profundo brillaba bajo el sol del mediodía. El paisaje era espectacular, pero la atmósfera dentro del vehículo era tan tensa como la cuerda de un violín. Isabel permanecía inmóvil, agarrada al asiento delantero, con la vista fija en la carretera. Se imaginaba un reencuentro lacrimógeno con su hijo predilecto. Yo, por mi parte, tenía los ojos pegados a la pantalla del móvil, esperando un mensaje de confirmación de Carlos. Bip, bip. El mensaje llegó. Hecho. El juzgado acaba de emitir una orden urgente para congelar todas las cuentas de Javier García y las cuentas asociadas en bancos españoles por sospecha de blanqueo de capitales y fraude al seguro. Su tarjeta de crédito es ahora un trozo de plástico inútil. Respiré aliviada. El paso más importante estaba completado. Javier estaba ahora sin un céntimo en un lugar desconocido. No podía sacar dinero, ni pagar hoteles, ni comprar billetes de barco o autobús. Estaba atrapado,
Justo en ese momento sonó el teléfono de Lucía. Lo puso en altavoz, sin apartar la vista de la carretera. Dime. Una voz de hombre, ronca y apresurada, resonó. Lucía, soy el colega de Javier. Marcos acaba de llegar esta mañana. Está como loco, quiere encontrar a Javier a toda costa. Dice que Javier y la tal Sofía lo han engañado. Me sobresalté. Marcos en Tenerife. Así que después de la pelea en casa la noche anterior, no pudo quedarse quieto. La desconfianza y la codicia lo habían empujado a volar de inmediato para reclamar su parte o para ajustar cuentas con el hermano al que consideraba un traidor. Lucía me miró por el retrovisor. Asentí, indicándole que siguiera hablando. ¿Y dónde está Marcos ahora? Está conmigo. Hemos alquilado un coche y vamos hacia el sur. Ha oído un rumor de que Javier se esconde por la zona de la Caleta. ¿Tú sabes algo? Sí, yo también voy para allá. Dicen que Javier está en el poblado de pescadores. Id para allá, nos vemos en el muelle. Lucía colgó y me guiñó un ojo. Ya están todos los actores en el escenario. Marcos está en camino. Isabel, al oír el nombre de Marcos, se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Marcos está aquí? ¿Pero no dijo que no tenía el DNI? Seguro que estaba tan preocupado por Javier que encontró la manera de venir Isabel, dije, con un sarcasmo que ella no captó. ¿Lo ve? Qué unidos están los hermanos. Sí, qué maravilla. Así que nos reunimos toda la familia. Isabel se emocionó hasta las lágrimas. Me giré para ocultar una sonrisa burlona. ¿Reunión? Sí. Una reunión para despedazarse mutuamente. Volví a abrir el mensaje de Carlos y añadí una línea. Prepara el plan B. Si la policía llega tarde, necesito que intervengas desde allí para retenerlos. El coche empezó a entrar en la zona de la Caleta. A diferencia del glamour de las Américas, la Caleta tenía un aspecto más salvaje y algo descuidado. Las barcas de pesca se amontonaban en el muelle, y un fuerte olor a pescado impregnaba el aire bajo el calor sofocante del mediodía. Según la última localización del móvil de Javier que me enviaron los detectives, está en esta zona. Señalé un grupo de chabolas junto al mar. Isabel miró el poblado con cara de asco. ¿Por qué estaría aquí? Mi hijo es un director de empresa. Se supone que está de vacaciones en un resort. ¿Se le ha olvidado? Está huyendo de sus deudas. Si se quedara en un hotel de 5 estrellas, lo atraparían enseguida. El coche se detuvo al principio de un callejón estrecho. Bajamos y el calor que emanaba del asfalto nos golpeó. Me ajusté las gafas de sol y el bolso. Dentro, no solo llevaba documentos, sino también un arma secreta. Un pagaré falso que había preparado para acorralar a Javier. El juego del gato y el ratón había terminado. Ahora era el momento de que el gato atrapara al ratón. No fuimos directamente al poblado. Nos detuvimos en un pequeño bar, al borde de la carretera, para observar. Desde allí, teníamos una vista panorámica del muelle, donde los viejos barcos pesqueros se mecían con las olas. Isabel estaba impaciente por salir a buscar a su hijo, pero la detuve. Cálmese. Si entramos ahora, podría pensar que somos los acreedores y huir. Hay que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Unos 15 minutos después, un taxi rojo se detuvo no muy lejos de nosotros. 2 hombres bajaron. Uno era delgado, de piel morena y con los brazos cubiertos de tatuajes. Era el matón de Javier. El otro, más corpulento, llevaba una camisa de flores y sudaba a mares, con una expresión de furia. Era Marcos. Nada más bajar, Marcos empezó a maldecir y a dar patadas a unas cestas de pescado, lo que provocó las miradas de desaprobación de los pescadores locales. «Joder, qué calor hace aquí, parece un horno. ¿Dónde está Javier? Dijiste que estaba aquí», le gritó al otro. «Tranquilo, jefe. La localización dice que está por aquí cerca. Déjame preguntar a la gente». El matón sacó su móvil y le enseñó una foto de Javier a una pescadera. La mujer entrecerró los ojos y señaló hacia el final de un callejón oscuro que conducía al mar. «Ahí está, es Marcos». Isabel intentó gritar, pero le tapé la boca a tiempo. «Silencio. ¿Quiere que Marcos encuentre a Javier antes que nosotros? ¿No ve que su actitud es extraña? ¿Extraña? Está preocupado por su hermano, por eso está nervioso. Suéltame». Agarré con más fuerza a Isabel y le susurré al oído con voz gélida. «Mire bien. ¿Qué lleva Marcos en la mano?» Isabel entrecerró los ojos. En la mano de Marcos brillaba un cuchillo de pelar fruta, largo y afilado, que acababa de coger de un puesto de fruta al pasar, o que ya llevaba consigo. No estaba segura. «¡Dios mío! ¿Para qué quiere un cuchillo?», exclamó Isabel horrorizada. «Ya se lo dije. Marcos y Sofía se han puesto de acuerdo para robarle a Javier. Ahora que Javier está vivo, su plan se ha ido al traste. Ha venido aquí a matarlo para silenciarlo». Mi mentira dio en el blanco del mayor miedo de Isabel. Se le aflojaron las piernas y su cara se quedó sin una gota de sangre. ¿Y qué hacemos, hija? Usted quédese aquí quieta. Yo me encargo». Saqué mi teléfono y envié un mensaje a un número desconocido.
En realidad, a otra tarjeta SIM que había preparado para hacerme pasar por un informador anónimo. Javier está en la casa de huéspedes número 7, al final del callejón. La casa azul con un tendedero en la puerta. Cuidado, su mujer y su madre también están llegando. Le envié ese mensaje a Marcos. Inmediatamente, vi cómo Marcos miraba su teléfono. Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Miró a su alrededor y luego le hizo una seña a su compinche para que corrieran a toda velocidad hacia el final del callejón. Ya se han ido. Sigámoslos. Tiré de Isabel para que se levantara. Lucía, que caminaba detrás, me susurró. Eres malvada. ¿Piensas dejar que se maten entre ellos? Solo les estoy ayudando a resolver sus conflictos internos. Respondí con una sonrisa amarga. Un solo tiro para dos pájaros. Seguimos a Marcos y a su matón a una distancia prudencial. El sonido de sus pasos pesados y sus maldiciones resonaba en el estrecho callejón. El olor a alcantarilla, a pescado podrido y a basura era abrumador. Era el escondite perfecto para un fugitivo como Javier, pero también la trampa perfecta para enterrarlo. Los invitados no deseados habían llegado. La fiesta de sangre estaba a punto de comenzar. La casa de huéspedes número 7 se tambaleaba sobre unos pilotes de madera clavados en el lodo negro de la orilla. Estaba construida con chapa oxidada y tablones de madera. El techo de hojas de palmera estaba podrido. El sol del mediodía caía a plomo sobre el tejado de chapa, convirtiendo el interior en un auténtico horno. Javier estaba allí dentro. Podía imaginar a mi marido, el elegante director de empresa, ahora en camiseta de tirantes, sudando a chorros, contando las pocas monedas que le quedaban y maldiciendo el calor tropical. Seguramente esperaba noticias de Marcos o de Sofía, informándole de que yo había llegado a Tenerife y había sufrido un accidente. No tenía ni idea de que el accidente estaba llamando a su puerta. Marcos y su cómplice llegaron a la puerta de la casa. Marcos no llamó, la derribó de una patada. ¡Boom! La frágil puerta de madera se abrió de par en par. Marcos y el matón irrumpieron como dos bestias salvajes. ¡Cabrón! Te escondes bien, ¿eh? Rugió Marcos. Isabel intentó correr hacia allí, pero la sujeté con fuerza y la obligué a esconderse detrás de un montón de redes de pesca. Espere un momento y escuche lo que dicen. Si entra ahora, se llevará una puñalada. Desde dentro llegaron ruidos de muebles rompiéndose y luego la voz de Javier, temblorosa pero intentando sonar firme. ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar en Madrid ocupándote de todo? Ocupándome de tus muertos, gritó Marcos. ¿Intentabas jugármela? Me dijiste que fingirías tu muerte para cobrar el seguro y repartirlo. Pero la zorra de Sofía ha vaciado tu casa. ¿Dónde has escondido el dinero? Dámelo todo. ¿Sofía ha vaciado la casa? No sé nada de eso. Estoy atrapado aquí. Me han bloqueado todas las tarjetas, se defendió Javier. No me mientas. Te has puesto de acuerdo con ella para dejarme fuera. Lo sé todo. Si hoy no me das el dinero, te mato de verdad. Miré a Isabel. Se tapaba la boca con las manos, con los ojos desorbitados de terror. Las palabras de sus dos queridos hijos eran como puñales que destrozaban su corazón. Lo había entendido todo. No había habido ningún accidente. Nadie había muerto. Solo una estafa y la codicia sin límites de los hijos que había parido. ¿Lo ha oído bien? Susurré. Isabel se derrumbó como una hoja seca. Ya no lloraba, solo emitía un sollozo ahogado. La verdad era demasiado cruel para aceptarla de golpe. Dentro la discusión se intensificaba. Te juro que no sé nada. Llama a Sofía y pregúntale, gritó Javier. Te voy a partir la cara. ¿Dónde está el dinero? Dame la cartera. Se oyeron golpes, el sonido de una pelea, los quejidos de dolor de Javier. Para, jefe. Si lo matas, ¿quién firma los papeles para transferir el dinero? Intervino el matón. Si muere, yo soy el beneficiario del seguro. Mejor todavía, gritó Marcos fuera de sí. En ese momento supe que no podía quedarme al margen. Si Marcos mataba a Javier, mi plan se arruinaría. Necesitaba a Javier vivo para que respondiera ante la ley, para que sufriera su castigo en la cárcel, no una muerte rápida. Le hice una seña a Lucía. Ella asintió, sacó su teléfono y marcó el número de la policía turística, con la que ya habíamos contactado. Isabel, es hora de entrar. Vaya a salvar a su hijo. Tiré de Isabel y caminamos hacia la casa. El sol deslumbrante me daba en los ojos, pero no parpadeé. Miraba directamente al final que yo misma había orquestado. Empujé la puerta y entré. El interior era un campo de batalla. Muebles volcados. Un viejo ventilador que zumbaba sin aliviar el calor sofocante. Javier estaba acurrucado en el suelo, con la cara hinchada y sangrando por la nariz. Marcos estaba de pie, jadeando, todavía con el cuchillo en la mano, aunque por suerte no lo había usado. El matón vigilaba la ventana.
Nuestra aparición los dejó a todos atónitos. El tiempo pareció detenerse. Mamá, balbuceó Javier, con la voz distorsionada por el dolor y la sorpresa. Me miró como si viera un fantasma. Según su guión, yo no debería haber llegado todavía, o debería estar muerta. Ay, hijo mío. Isabel no pudo contenerse más, y corrió a abrazar a Javier, llorando desconsoladamente. ¿Cómo has acabado así? Marcos retrocedió, pálido. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Y tú? Elena. Entré tranquilamente y cerré la puerta, bloqueando la única salida. Me quité las gafas de sol y miré fijamente a Marcos y luego a Javier. Hola a todos. ¿Qué concurrido está esto? Una reunión familiar sin avisarme. Tú lo sabías todo, ¿verdad? Tartamudeó Javier, intentando levantarse sin éxito. ¿Saber qué? ¿Que fingiste tu muerte para estafar al seguro? ¿O que planeabas matarme en Tenerife? ¿O que ibais a despedazaros entre vosotros por dinero? Enumeré sus crímenes con una voz monótona, como si leyera un informe financiero. Cada palabra era una bofetada. Marcos me fulminó con la mirada. Zorra, me has tendido una trampa. El mensaje anónimo lo enviaste tú. Muy listo, cuñadito. Sonreí. Pero un poco tarde. Marcos, enfurecido, se abalanzó sobre mí, levantando el cuchillo. Te voy a matar. Isabel gritó aterrorizada. Pero yo no me inmuté. El matón, que estaba cerca, reaccionó de repente y detuvo a Marcos. ¿Qué haces? Suéltame, gritó Marcos. El matón me miró a mí y luego a Marcos, negando con la cabeza. Para jefe, la señora ha llamado a la policía. Si la matas ahora, nos pudrimos en la cárcel. Yo vine a cobrar una deuda, no a cumplir cadena perpetua. Resultó que el matón no era tan estúpido. Vio que la situación había cambiado. Mi confianza demostraba que yo tenía el control. Así es. La policía está de camino. Llegarán en unos 5 minutos. Miré mi reloj. Tenéis 5 minutos para despediros. Al oír la palabra policía, Javier se quedó blanco. Se arrastró hasta mis pies y me abrazó las piernas, suplicando. Elena, sálvame. Me equivoqué. Fue Marcos quien me convenció. Yo no quería matarte. Diles a los policías que ha sido un malentendido. Te devolveré todo, empezaré de nuevo. Miré al hombre que había sido mi marido. Su cobardía me daba asco. Hacía un momento planeaba mi muerte, y ahora le echaba toda la culpa a su hermano. ¿Qué dices? Marcos, al oírlo, se enfureció, y le dio una patada a Javier que lo hizo rodar por el suelo. Tú fuiste el cerebro de todo. Tú me dijiste que falsificara los papeles. Tú me dijiste que buscara a alguien para que se encargara de Elena, y ahora me echas la culpa a mí. Los dos hermanos volvieron a pelearse. Esta vez no por dinero, sino por supervivencia, por culparse el uno al otro. Isabel en medio gritaba desesperada, intentando separarlos, pero la empujaron a un rincón. Me apoyé en la puerta, con los brazos cruzados, observando la escena de Caín y Abel. Era la venganza más dulce. No necesité mover un dedo. Su propia codicia y egoísmo los estaban destruyendo. ¡Basta ya!, grité, con una voz tan firme que los tres se detuvieron en seco. Me acerqué y arrojé el dossier de fotocopias a los pies de Javier. Mira bien. Esta es la orden de congelación de bienes del juzgado de Tenerife. Esta es la prueba de que contrataste un seguro falsificando mi firma. Y este es el vídeo de Sofía vaciando tu casa. Lo has perdido todo, Javier. Ni dinero, ni amor, ni hermano, ni familia. Javier cogió los papeles con manos temblorosas. Me miró con una desesperación absoluta. Elena, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Me incliné y le susurré al oído. Porque soy actuaria. Calculo los riesgos mucho mejor que tú. Tu mayor error fue tratarme como un número en tu hoja de cálculo, olvidando que era yo quien sostenía el bolígrafo. Las sirenas de la policía resonaron desde el principio del callejón. El sonido agudo rompió el aire viciado del poblado. La policía de Tenerife llegó rápidamente. Vestían uniformes marrones y llevaban las armas en la mano. Lucía acompañaba a un oficial, señalando a los 3 hombres en la habitación. «¡Arréstenlos a todos!», ordenó el oficial en español. Javier, Marcos y el matón no se resistieron. Dócilmente, extendieron las manos para ser esposados. Isabel, al ver a sus hijos arrestados, corrió a abrazar las piernas del oficial, llorando y suplicando en un español chapurreado. «Por favor, señor, suelte a mis hijos. Son buenos chicos, ha sido un error». El oficial no pareció entenderla, pero la apartó con firmeza, pero sin brusquedad. Ayudé a Isabel a levantarse y la senté en una silla. «Isabel, no haga eso. Están cumpliendo con su deber. Elena, salva a tu marido. Diles que lo suelten. Te lo ruego, te lo suplico».
Isabel juntó las manos, suplicándome. La miré, sin una pizca de compasión. No puedo salvarlo. La ley no es un juego, y debería alegrarse de que lo hayan arrestado. Si hubiera escapado con las deudas que tiene en Madrid, estaría muerto de todas formas. Aquí, escondido, también habría acabado mal. Al menos en la cárcel conservará la vida. Isabel, al oír esto, se derrumbó y lloró sin consuelo. Entendió que yo tenía razón. No había salida. La policía se llevó a los 3 detenidos. Al pasar a mi lado, Javier agachó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Marcos me lanzó una mirada de odio y miedo, y el matón murmuró una maldición, arrepintiéndose de haberse metido con esa familia de locos. Lucía y yo vimos cómo el furgón policial se cerraba y se marchaba, levantando una nube de polvo. «Se acabó», suspiró Lucía, aliviada. «¿Y ahora qué? Tengo que terminar los trámites legales. Me quedaré unos días para declarar ante la policía y los abogados. Luego volveré a Madrid para encargarme del último cabo suelto». «¿Sofía?», preguntó Lucía. «Sí. Esa víbora sigue gastando mi dinero en Madrid. Se merece una lección que no olvide jamás». Me volví hacia Isabel. Seguía sentada en el suelo, ausente, como si hubiera perdido el alma. «Levántese, Isabel. Volvamos al hotel. Mañana la llevaré al consulado para que la ayuden con los trámites de visita o para enviarle cosas a Javier». Isabel me miró con una mezcla de resentimiento, miedo y dependencia. Yo era la única persona en ese momento con la cabeza fría y el dinero para solucionar las cosas. «Elena, lo tenías todo planeado desde el principio, ¿verdad?». No respondí a su pregunta. Solo le tendí la mano para ayudarla a levantarse. «Isabel, en el mundo de los seguros hay un principio llamado máxima buena fe. Cuando ese principio se rompe, el contrato se anula. Mi matrimonio con Javier era igual. Ayudé a Isabel a subir a la furgoneta. El sol de la tarde en la caleta ya era más suave, pero el mar seguía rugiendo con fuerza. La tormenta en mi interior se había calmado, dejando solo la paz fría de quien ha caminado sobre las ruinas para recuperar su propia libertad. El telón había caído en Tenerife, pero el escenario en Madrid todavía me esperaba para limpiar los últimos restos. A la mañana siguiente, fui con el abogado Somchay y Lucía a la comisaría para finalizar el papeleo. Isabel insistió en venir, pero al ver a Javier demacrado, en la celda de detención, sufrió un desmayo, así que le pedí a Lucía que la llevara de vuelta al hotel. En la sala de interrogatorios, Javier estaba completamente hundido. No quedaba nada de su arrogancia habitual. Frente a mí solo había un hombre fracasado y asustado. Ante la perspectiva de una condena en una cárcel española por entrada ilegal, uso de documentos falsos y conspiración para cometer fraude, Javier lo confesó todo. Habló de la compra del seguro, del plan de fingir su muerte y, lo más importante, reveló el papel de Sofía. Admitió que ella le había ayudado a contactar con la red de falsificación de documentos y que era ella quien guardaba parte del dinero en efectivo que Javier había sacado antes de su viaje. Yo escuchaba, grabando toda su declaración con el permiso de la policía. Era justo lo que necesitaba. Un cuchillo afilado para cortar la retirada de Sofía. «Elena, te lo ruego», dijo Javier mirándome a través del cristal de seguridad, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo he confesado todo. ¿Puedes pedir que me reduzcan la condena? Te prometo que en cuanto vuelva a España firmaré el divorcio. Te dejaré la casa a ti». Lo miré, con una frialdad imperturbable. «Esa casa es mía. Tú no tienes ningún derecho sobre ella. Y en cuanto al divorcio, el juzgado lo tramitará de oficio mientras estés cumpliendo condena. Preocúpate de portarte bien. En la cárcel nadie te va a servir la comida, así que aprende a ser independiente». Salí de la comisaría. El sol de Tenerife seguía brillando, pero mi mente ya estaba en Madrid. Allí quedaba una serpiente venenosa a la que había que arrancarle los colmillos. Llamé a Carlos. «Ya está todo hecho aquí. Tengo la declaración de Javier acusando a Sofía de complicidad y receptación de bienes robados. Prepara la denuncia. Mañana vuelvo». «Vuelve rápido», dijo Carlos, animado. «La tal Sofía está vendiendo tus bolsos de marca por internet. Dice que son regalos que no usa y los vende baratos». Me reí con amargura. Era una inconsciente. Sofía todavía pensaba que yo estaba muerta o atrapada en Tenerife, y que Javier y Marcos estaban ocupados con su gran plan, así que a nadie le importarían unos bolsos. No sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo documentado como prueba en su contra. «Déjala que venda. Cuanto más venda, mayor será el delito», respondí. Volví al hotel a por Isabel. Estaba acurrucada en la cama, con los ojos hinchados. Al verme, levantó la vista, con la voz rota. «¿Volvemos mañana? ¿Y dejamos a Javier y Marcos aquí? Tienen que pagar por lo que han hecho. Cuando cumplan su condena aquí,
Serán deportados a España para ser juzgados por el fraude allí. Vuelva y cuídese para poder ir a visitarlos. Isabel asintió, sin atreverse a replicar. Ahora dependía completamente de mí. Su arrogancia de suegra malvada había desaparecido, dejando solo la imagen de una anciana sola e indefensa. El vuelo aterrizó en Barajas al mediodía. Madrid me recibió con un chaparrón inesperado. Llevé a Isabel a su casa. Le di unas cuantas instrucciones y cogí un taxi directamente a mi apartamento. No avisé a nadie, ni siquiera al conserje. Quería darle una sorpresa a Sofía. Subí al 15º piso. El pasillo estaba en silencio. Me paré frente a la puerta de mi casa y respiré hondo. Introduje la llave en la cerradura, pero no giró. Sofía había cambiado la cerradura. Sonreí. ¿Creía que cambiando la cerradura se quedaría con mi casa? Olvidaba que el piso estaba a mi nombre y que yo era la propietaria legal. Además, era un edificio de lujo. Cualquier cambio en la estructura o la seguridad debía pasar por la administración. Bajé a la recepción y hablé con el administrador, presenté los documentos de propiedad y denuncié que un extraño había entrado y cambiado la cerradura sin permiso. La administración envió inmediatamente a un guardia de seguridad y a un cerrajero conmigo. Esa señorita Sofía dijo que era prima suya y que venía a cuidar la casa. Incluso nos enseñó una autorización firmada por su marido. Se excusó el administrador. Esa firma es falsa. Mi marido está detenido en Tenerife por falsificación de documentos. ¿Cómo iba a firmar una autorización para ella en Madrid? El administrador se puso pálido y llamó urgentemente al cerrajero para que forzara la cerradura. El ruido del taladro fue ensordecedor. La puerta se abrió. Dentro, Sofía estaba tumbada en el sofá con una mascarilla de pepino, escuchando música clásica. Al ver la puerta abierta y a un grupo de gente entrando, dio un respingo. Las rodajas de pepino cayeron al suelo. ¿Qué hacen? ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa?, gritó, sin reconocer que yo estaba detrás de los guardias. ¿Tu casa? Avancé quitándome las gafas de sol. ¿Ya te has despertado o sigues soñando, Sofía? Al verme, Sofía se quedó sin sangre en las venas. Retrocedió, tropezó con la mesa de centro y casi se cae. Elena, ¿qué haces aquí? Creía que estaba muerta en Tenerife, o secuestrada. Qué pena. Sigo vivita y coleando. Y he vuelto a reclamar lo que es mío. Yo solo estaba cuidando la casa para Javier, tartamudeó, intentando salvar la situación. ¿Cuidando la casa y cambias la cerradura? ¿Cuidando la casa y vendes los bolsos y la ropa de la dueña? ¿Cuidando la casa y te llevas todos los aparatos electrónicos? ¿Dónde están? Señalé las estanterías vacías. Señores de seguridad son testigos. Ha sustraído mis bienes. Por favor, reténganla. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Al oír la palabra policía, Sofía se arrodilló, llorando y suplicando. Elena, por favor, perdóname. Fue un error. Javier me dijo que lo hiciera. Me dijo que como tú no ibas a volver, que vendiera las cosas y le enviara el dinero. La declaración de Javier en Tenerife dice otra cosa. Dice que tú fuiste la que lo incitó a todo. Seguid echándoos la culpa el uno al otro en el juicio. La policía llegó rápidamente, ya que Carlos les había avisado. Se llevaron a Sofía, humillada. Los vecinos salieron a curiosear, señalando y cuchicheando. La influencer glamurosa de ayer ahora caminaba con la cabeza gacha y esposada como una delincuente. Me quedé en medio de mi casa devastada, sintiendo un vacío. Lo material se puede recuperar, pero la confianza perdida, jamás. Pero no importaba. Lo reconstruiría todo desde cero. Una nueva vida, limpia, sin la sombra de los traidores. Los días siguientes fueron un torbellino de limpieza. Contraté a un equipo profesional para desinfectar toda la casa. Tiré todo lo que tenía que ver con Javier, su ropa, sus zapatos, sus libros, las fotos de la boda. Todo fue a parar a bolsas de basura. También cambié todos los muebles del dormitorio. No quería dormir en la cama donde había dormido ese traidor. Carlos vino a ayudarme con los trámites legales. Con las pruebas que había reunido los vídeos de las cámaras, los mensajes, la declaración de Javier y la detención infraganti, Sofía no tenía escapatoria. Fue acusada de allanamiento de morada y robo. Sumado a su implicación en la red de falsificación, se enfrentaba a una condena considerable. Isabel me llamaba de vez en cuando, con voz débil, para preguntar por Javier y Marcos. Le respondía de forma concisa, con la verdad, sin añadir ni quitar nada. También usé una parte de los 150,000 euros para enviarle dinero a Isabel para sus gastos, como un último gesto de nuera antes del divorcio. Le dejé claro que era su propio dinero, que yo solo se lo había guardado para que Javier y Marcos no se lo gastaran en apuestas o mujeres. Isabel solo pudo llorar y darme las gracias.
Quizás al final de su vida se daría cuenta de quién había sido realmente bueno con ella. Una tarde, sentada en el balcón, mirando la bulliciosa ciudad, sonó mi teléfono. Era Lucía, desde Tenerife. Elena, el tribunal de aquí ya ha dictado la sentencia preliminar. Javier, 2 años de cárcel. Marcos, 1. Por alteración del orden público y entrada ilegal. Después de cumplir la condena, serán deportados. Gracias, Lucía. Has trabajado mucho. No es nada. Verlos castigados me ha dado una gran satisfacción. He vengado lo que me hicieron hace años. Ah. Y te he enviado un regalo. Ah. ¿Un regalo? Una foto. Mira tus mensajes. Abrí el mensaje. Era una foto de Javier y Marcos en la cárcel, con la cabeza rapada, vistiendo el uniforme de presos, sentados en el suelo comiendo. Se les veía demacrados, delgados, sin rastro de su antigua arrogancia. Miré la foto, sin sonreír ni llorar, solo con una extraña calma. El precio de la codicia y la traición siempre es alto. Borré la foto. No necesitaba guardar imágenes tan feas en mi memoria. Me levanté y me estiré. El viento de la tarde me alborotó el pelo. Mañana presentaría la demanda de divorcio en el juzgado. 2 años después, el juicio por estafa y apropiación indebida de Javier García y sus cómplices tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid. Javier y Marcos habían sido deportados de vuelta a España tras cumplir su condena en Tenerife. Nada más bajar del avión en Barajas, fueron esposados y llevados a prisión preventiva para la investigación del caso de fraude al seguro y falsificación de documentos. Fui al juicio como víctima y testigo. Llevaba un sencillo vestido blanco y un maquillaje ligero, proyectando una imagen de elegancia y confianza. En el banquillo de los acusados, Javier, Marcos y Sofía estaban cabizbajos. 2 años en una cárcel extranjera habían convertido a Javier en un hombre avejentado, con canas y la espalda encorvada. Marcos estaba esquelético, con los ojos hundidos. Sofía no estaba mejor después de su tiempo en prisión preventiva. Su aspecto de influencer había desaparecido por completo, reemplazado por un rostro pálido y asustado. Isabel estaba sentada entre el público, llorando desconsoladamente al ver a sus 2 hijos. Me senté a cierta distancia de ella. Le hice un leve gesto con la cabeza cuando me miró, pero no me acerqué. La distancia entre nosotras ya no era solo de unos asientos, sino un abismo insalvable. El juez interrogó a los acusados. Javier admitió todos los cargos con la cabeza gacha y voz apenas audible. Reconoció haber planeado su falsa muerte para cobrar los 2 millones del seguro y haber falsificado un pasaporte para huir al extranjero. También confesó haber estafado a otras personas anteriormente con sus negocios. Marcos y Sofía tampoco pudieron negar las pruebas irrefutables que yo y la fiscalía presentamos. Cuando el juez me invitó a hablar, me levanté y dije con voz clara: Señoría, no pido ninguna compensación material, porque lo que me han quitado no es solo dinero, sino la confianza y el afecto. Solo pido que el tribunal aplique la justicia para que sirva de lección a quienes desprecian la ley y la vida humana. Tras deliberar, el juez leyó la sentencia. Acusado Javier García, 12 años de prisión por los delitos de estafa agravada, falsificación de documento público y proposición para cometer asesinato. Acusado Marcos García, 3 años de prisión por complicidad y encubrimiento. Acusada, Sofía Ruiz, 3 años de prisión por receptación y allanamiento de morada. El martillo del juez resonó, cerrando el caso. Isabel gritó el nombre de sus hijos y se desmayó. La policía se llevó a los condenados. Javier se giró para mirarme por última vez, con una mirada de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Salí del juzgado. El sol de Madrid brillaba con la misma intensidad de siempre. Carlos me esperaba en la puerta, sonriendo. Se acabó. Felicidades, ya eres completamente libre. Gracias, Carlos. Sin ti, no sé qué habría hecho. Somos amigos, no hay de qué. ¿Y ahora a dónde vas? A la playa. Necesito respirar aire puro. Elegí Mallorca para mis vacaciones. Alquilé un pequeño bungalow junto al mar, donde podía oír el susurro de las olas toda la noche. Por la mañana, me levantaba temprano para ver el amanecer. El mar Mediterráneo era de un azul intenso, y el sol, una bola de fuego, emergía lentamente del horizonte, tiñendo el agua de rosa. Paseé descalza por la orilla, sintiendo la arena fina y las olas frescas en mis pies. Recordé los últimos meses como una larga pesadilla. Todo había quedado atrás. Saqué el anillo de boda de mi cartera, la alianza de oro blanco con un pequeño diamante, el símbolo de un matrimonio de 5 años lleno de mentiras. Lo había guardado hasta hoy, no por nostalgia, sino para esperar este momento, el momento en que mi corazón estuviera en paz. Miré el anillo por última vez y, con un gesto decidido, lo lancé lejos, al mar. El anillo dibujó un pequeño arco en el aire,
Brilló bajo el sol y se hundió en las profundidades. El mar se tragaría ese doloroso pasado por mí. Respiré hondo, llenando mis pulmones del olor salado del mar y de vida. Sonreí. El teléfono vibró en mi bolsillo. Nuevo proyecto de seguros de vida. Necesitamos un jefe de equipo con experiencia y carácter. ¿Te interesa? Respondí al instante. Acepto. El lunes estaré allí. Me di la vuelta y empecé a caminar por la playa. Ante mí se abría un nuevo día radiante. Soy Elena, una actuaria. He calculado los riesgos del pasado, y ahora es el momento de invertir en mi propio futuro. Un futuro donde la felicidad no es una variable, sino una constante.